el siglo XVIII se comenzó a escuchar una voz en la ciudad de Londres. Había un hombre, un jornalista, un periodista, célebremente llamado Carlos Marx. Se escuchaba su voz en los bares de Londres. Este alemán, nacido en el norte de Alemania, había comenzado a esparcir una filosofía por toda la ciudad de Londres del siglo XVIII. Por primera vez en la historia de la humanidad se escuchaba la palabra comunismo, más tarde adornada con otra palabra muy de moda en nuestros días: socialismo. Se aglomeraba mucha gente a escuchar a Carlos Marx, discípulo de otro tristemente célebre hombre llamado Federico Engels. Los pobres venían a escuchar una filosofía que les daría poder sobre los ricos. Cada vez se ganaba más adeptos al mensaje de Carlos Marx. Una periodista de las antiguas cadenas de prensa de Londres se acercó a uno de estos bares para entrevistar a Carlos Marx y le dijo: señor Marx, vemos que usted está esparciendo una teoría, una filosofía, un mensaje. Pero mi pregunta es esta: ¿cree usted que su mensaje se convertirá en el más poderoso de la tierra? ¿Cree usted que este mensaje que usted esparce es cuestión del presente, o usted cree que esto perdurará y conquistará todo el mundo? Carlos Marx miró a aquella chica y le dijo: no estoy seguro si este mensaje conquistará el mundo, pero sí te voy a decir algo. A mí me preocupa muchísimo lo que un predicador que por esos días estaba en Londres ejerciendo su ministerio, llamado Charles Spurgeon. A mí me preocupa mucho, dijo Marx, lo que está predicando el pastor Spurgeon, porque nuestra filosofía cambia la política, el ambiente y la manera de pensar de la sociedad, pero el mensaje del predicador Spurgeon transforma los corazones de la gente. Y es el mayor peligro que encuentro para mi filosofía, lo que predica Spurgeon. En esta mañana yo quiero hablarte de lo que predica no solo Spurgeon, de lo que la iglesia tiene que predicar. Y estoy hablando del Evangelio de Cristo Jesús. Quiero hablarte sobre el Evangelio en esta mañana. Si traes tu Biblia, carta de los Romanos, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Hay tres principios increíbles en esta expresión paulina, en esta expresión del apóstol Pablo. Rápido, muévete allí. Romanos capítulo 1, mira lo que dice el apóstol Pablo sobre el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, verso 15 al 17, aunque el verso 16 será el principal. Dice el apóstol Pablo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros. ¿Qué cosa dice? El Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir: no me avergüenzo de Jesucristo? Dile a tu vecino, predícale a tu vecino y dile: yo no sé tú por qué estás aquí, pero yo estoy aquí because I love Jesus. Porque yo amo a Jesús. Yo no sé por qué tú estás aquí, no sé a qué viniste, no sé qué es lo que está en tu mente. Yo no sé si tú estás aquí por una costumbre religiosa, una tradición, pero yo te quiero decir, vecino mío, yo estoy aquí por Jesucristo, por Jesús. Aleluya, because we love Jesus. ¿Cuántos aquí aman a Jesús? A ver. Amamos el Evangelio de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, Padre, en esta mañana. Qué privilegio nos das, no solamente de experimentar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino nos das el alto privilegio de predicar y de hablar del mejor mensaje de todos, el Evangelio. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tu presencia esté en nosotros. Tu palabra sea predicada, Señor, con verdad, con autoridad, con doctrina, y que los corazones sean edificados y las almas no conversas procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Siéntate y dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Al Señor en esta mañana. Aleluya. Gracias le damos al Señor. El Evangelio es lo que predicamos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esta expresión evangelio viene de una palabra griega, evangelion, del latín evangelium, y tiene un solo significado: buenas nuevas, buenas noticias. Son las buenas noticias de salvación para el hombre a través de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Lo que la iglesia predica es más que una filosofía humana. De hecho, no es un argumento humano. Lo que la iglesia predica no son ideas políticas. Tampoco manipulamos psicológicamente a las personas. Lo que la iglesia predica es una sola expresión: hay salvación en Jesucristo. Ese es nuestro mensaje, no es otro. Que la gente predique las cosas que se le ocurren. Que la gente tome los púlpitos para hacer cuentos, para hacer historias de sus viajes, de sus experiencias. Que la gente tome los púlpitos para tratar de autoayudarte, de tratar de empoderarte, tratar de animarte bajo argumentos psicológicos. Eso no es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es una sola noticia, la mejor de todas: pecadores, hay arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo de predicar a Cristo. No me avergüenzo de predicar a Cristo. Y lo primero que dice, y es mi primer principio en esta mañana, dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Repite conmigo: el evangelio vino de Dios. No, pero dilo con un poquito más de convicción. Di: este mensaje que predico vino de Dios. Tiene origen en Dios. Tiene origen divino. Aleluya. Esto no se le ocurrió a ningún líder religioso. Esto no se le ocurrió a ningún líder político. El evangelio, el mensaje de la cruz de la salvación al pecador, se originó en Dios mismo.
Génesis capítulo 3, verso 15, conocido como el protoevangelio. Cuando el hombre peca y Dios mira a la serpiente y le dice: un día se levantará la simiente de la mujer y tú le herirás en el calcañal, pero él pisará tu cabeza, diciendo: se acerca el día en el que la salvación para los pecadores será abierta. El evangelio llegará a la tierra. Pero si seguimos, mira si vino de Dios el evangelio. Llegamos a Génesis capítulo 12 y comienza Dios a darnos pinceladas, pequeñas pinceladas acerca de lo que vendría del evangelio. Encontramos a un hombre llamado Abraham, a quien Dios, después de darle su único Isaac, le dice: sacrifícame a tu hijo en el monte Moriah. Y esto no es otra cosa que una semejanza, un anuncio tras bambalinas de lo que un día el Padre Celestial haría con su Hijo Jesús, para que usted y yo fuésemos salvos. Después vemos en Éxodo, ante aquella última plaga, la plaga de los primogénitos, Dios le dice a Moisés: quiero que maten a un cordero sin defecto. Tomen la sangre de ese cordero y pongan esa sangre en los dinteles, en los marcos de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte se acerca y vea la sangre, el ángel sepa que no puede entrar, porque quien está dentro es pueblo de Dios. Es una semejanza de lo que Dios haría con la sangre de Cristo Jesús. Yo quiero decirte esto: cuando Satanás quiere entrar a tu casa, cuando Satanás quiere destruir tu casa, se encuentra con la sangre del Cordero de Dios. Y esa sangre, escúchame, esa sangre le dice a Satanás: cuidado, que la pelea con esa gente es diferente. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay sangre, ya no física, escúchame, ya no sangre física. No es que nuestros marcos están manchados de sangre, no hace falta ya. Ahora en el evangelio no son marcos los que están manchados en sangre. Ahora eres tú, mi hermano, ahora eres tú. Y no es una mancha, hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Cubiertos con la sangre de Cristo. Pero si llegamos a Levítico, aleluya, en este primer principio es origen de Dios el evangelio. Vemos a Dios decirle al pueblo de Israel a través de la ley: ustedes una vez al año tendrán que matar un cordero en expiación de los pecados. ¡Qué tremendo! Otra semejanza de lo que Dios el Padre haría en el futuro. Aquel cordero moría una vez al año y solo el perdón te duraba un año. Pero qué bueno que ahora en el mensaje del evangelio Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. No hace falta más derramamiento de sangre, con una vez fue suficiente. Llegamos a Isaías 53. Wow. Mira, si hay un pasaje en la Escritura que todo cristiano debería leer todos los días, oye lo que te voy a decir. Si hay unos pasajes en la Biblia, en la Escritura, que todo cristiano debería leer diariamente, es el capítulo 53 de Isaías. Dice el profeta, inspirado por el Espíritu Santo: otro anuncio de Dios a la humanidad sobre lo que vendría el evangelio. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Dime si no está hablando de Cristo Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, aleluya, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es Cristo Jesús.
Es el mensaje del Evangelio. Aleluya. Llega el tiempo intertestamentario. 400 años de silencio. No más profecía. No más visitación de Dios, líderes. Tal parecía que Dios se había olvidado de su promesa de salvación. 400 años, la lucha de Persia con los griegos, después los griegos con los romanos. El mundo está convulso, Israel está prácticamente hundido, debatiéndose entre la religión y la corrupción política. Y tal parecía que Dios había renunciado, se había olvidado de la promesa del Evangelio. Hasta una noche, y me encanta decirlo de esta forma, una noche en las montañas, en una aldea perdida de Israel, tal como el profeta Miqueas había dicho, se escucha el llanto de un niño, ángeles que cantan en el cielo. Ahora el Evangelio ya no era una promesa. Ahora el Evangelio, la salvación, ya no era una intención divina. Ahora el Evangelio y la salvación tiene un rostro, tiene un nombre, tiene un cuerpo. Anda caminando por la tierra, haciendo señales, haciendo milagros. Su nombre es Jesús. Tal parecía que se había olvidado Dios, pero no. Aparece Cristo, el Hijo de Dios, a salvarnos y a pedirnos ir por todo el mundo y prediquen lo que ya no es una intención, es una realidad. El Evangelio a toda criatura. El Evangelio tiene su origen en Dios. El Padre ideó nuestra salvación y el Hijo la consumó. Dime si este no es el mensaje más poderoso de la historia. Dime si este no es el mensaje más transformador de la historia, originado en el corazón de Dios. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5 verso 8: mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, di conmigo, Cristo murió por nosotros. Yo creo que eso merece un aplauso estruendoso. Aleluya. Mira, vivimos tiempos donde, permítanme bajar un poquito. Estamos viviendo tiempos donde el amor de Dios ha sido condicionado a circunstancias. Te quiero explicar esto. En la vida de un cristiano, nunca el amor de Dios debe ser condicionado por circunstancias. No es que cuando estás feliz, próspero y bendecido, Dios te ama. Y cuando estás en aflicción, en depresión, atravesando desierto, Dios dejó de amarte. Esa es una mentira que el enemigo ha sembrado en las iglesias. Por eso hoy tenemos cristianos deprimidos en las iglesias. Por eso hoy tenemos cristianos frustrados en las iglesias. Por eso hoy tenemos cristianos con ideas suicidas dentro de la iglesia. Por eso hoy tenemos cristianos que han dicho: lo único que me resta en la vida es sufrir. Los hijos se han perdido, el matrimonio se ha perdido, estoy quebrado, no tengo gozo, no tengo alegría, Dios se olvidó de mí, Dios ha dejado de amarme. Yo quiero decirte en esta mañana que cuando Satanás siembre esa idea en tu mente, mires a la cruz de Cristo, porque la cruz te está diciendo: yo te he amado con amor eterno. No me escogiste tú a mí, dice el Padre, yo te escogí primero, yo te amé primero. Esta vida es circunstancial. Pon tus ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe. Es Cristo Jesús. Aleluya. Dios nos ama. A mí me gustaría que la iglesia se lo dijera a Satanás en esta mañana. A mí me encantaría que tú abrieras tus labios y dijeras: Dios me ama. Dios me ama. Ay, hermano, si tú supieras cuánto estoy sufriendo, Dios te ama. Aleluya. Dios nos ama. El amor de Dios es más que dinero. El amor de Dios es más que un carro, que una casa, que un hogar estable. Eso es parte de la bendición del amor de Dios. Pero el verdadero amor de Dios no es una circunstancia ni es una cosa material. Es una persona y se llama Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Con Cristo hemos sido bendecidos en todo lugar celestial. Las bendiciones de Dios se manifiestan en nosotros a través de Cristo, el Evangelio. Aleluya. Eso me lleva a mi segundo principio. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque vino de Dios. Es el poder de Dios manifestado. Pero acto seguido él explica por qué es poder de Dios. Y él dice: es poder de Dios para, di conmigo, para salvación a todo aquel que cree. ¿Hay alguien que cree en Cristo en esta mañana? A ver, levanta tu mano. Entonces dice Pablo: si has creído, recibe la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Aleluya. No se avergüenza del Evangelio por la bendición que ha traído a la humanidad. Salvación. Ahora, cuando hablamos de salvación, a veces pensamos en el término salvación como algo simple o algo singular, y de hecho lo es. Pero encontramos dentro del término salvación un grupo de cosas. Yo solo quiero hablarte de tres, porque son las tres que impactan el corazón cuando teológicamente las entendemos. Salvación también es redención. ¿Y qué es la redención? ¿Qué es la redención? La redención es aquello que libra a un esclavo. Está relacionada con la libertad de gente esclava. Alguien que te redime, alguien que paga un precio para que tú seas libre. Cuando yo explico esto, aleluya, lo explico de esta forma. Imagina una plaza llena de gente y hay un esclavo que va caminando con una cadena atada al cuello, y hay un esclavista que lo exhibe sonriente como una propiedad, como algo que no tiene valor. Y de en medio de la multitud se levanta alguien que no te conoce, alguien a quien tú nunca has visto, pero te miró, se enamoró de ti y dijo: lo amo, me duele su condición. Y se acerca al esclavista y dice: ¿cuál es el precio por la libertad de tu esclavo? Se escucha una voz que dice: tienes que morir por él para que sea libre. Es la única forma en la que sus cadenas caerán. Este hombre misterioso que ha salido de entre la multitud dice: acepto el reto, voy a morir para que él sea libre, porque lo amo. Yo quiero decirte esto, querido hermano: tú éramos ese esclavo que caminaba por la plaza de este mundo, la cadena en el cuello, el pecado que nos ataba, el esclavista, Satanás, que te exhibía como su propiedad, te había destruido, te había llenado de vicios, de pecado. Pero se levantó de entre la multitud alguien que le dijo a Dios: yo iré a morir, a redimir al hombre de sus pecados. Ofrece su vida en una cruz y tus cadenas cayeron al piso, y hoy corres por las plazas de esta vida diciendo:
he sido redimido y libertado por la sangre de Cristo Jesús. Me encanta usar, espérame, me encanta usar lo que dice Isaías capítulo 43 verso 1. Y yo sé lo que los teólogos que hay aquí sentados están pensando. No es el mejor versículo para hablar de redención, ¿verdad? Debiste haber usado un verso del Nuevo Testamento. Bueno, sí, hay muchos, pero a mí me encanta este verso por una peculiaridad. Lo que dice Isaías capítulo 43 verso 1. Porque cada vez que yo leo este versículo, viene a mi mente la voz de Jesús animando mi corazón con estas palabras proféticas. Dice Isaías: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Pon tu nombre ahí. Así, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Merlin Zamora, quien te formó, oh iglesia misionera. No temas, dice el Señor, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Santo Dios, acabo de bautizar la plataforma. Perdón, esas cosas pasan en vivo. Aleluya. Yo te redimí. Ahora, mira qué interesante. Yo estaba pensando en esto y sentí la voz del Espíritu Santo de Dios que me dijo esto. ¿Recuerdas cómo le cambié el nombre a Jacob? ¿Qué significa el nombre Jacob? Engañador, usurpador, tramposo. Y en la batalla de Jacob con el ángel, Dios le cambia el nombre y le dice: ya tu nombre no será más Jacob, engañador, usurpador, tramposo. Ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios. Y cuando yo leí esto, yo dije: wow, el Espíritu de Dios me dijo esto. Cuando la sangre de Jesús redime a alguien, su nombre es cambiado. Ahora, a lo mejor tú me dices: pero yo en todos mis documentos encuentro mi nombre. No, yo no estoy hablando de nombres humanos, nombres carnales, nombres de este mundo. Yo quiero decirte que cuando Dios te mira desde el cielo, no ve a Merlin, no ve a María, no ve a José, no ve Él cuando mira desde el cielo, ve redimidos, ve gente salva, ve gente transformada, gente a la que Jesús le quitó las cadenas, gente a la que Jesús redimió con su sangre. Estos nombres humanos que tenemos nosotros, ¿verdad?, que por el cual nos identificamos, son nombres para ser conocidos en la tierra, pero tu nombre en los cielos es redimido por la sangre de Cristo Jesús. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que hay una congregación de redimidos. No se mencionan nombres. Ahora te digo algo. El Señor también me dijo: no solamente la gente redimida por la sangre de Jesús tiene un nombre nuevo, tiene una nueva identidad. Antes tú eras el pecador, el borracho, la prostituta, el mujeriego. Tú antes eras el fumador, el drogadicto, pero ahora eres hijo de Dios, eres hija de Dios. El Señor te ha redimido. Ha cambiado tu identidad. Ha cambiado tu identidad. Esto que te voy a decir no es para que te pares frente al espejo y digas: es verdad que yo soy la niña de los ojos de Dios. No, usted no es nada. No se me haga el orgulloso. Pero esto que te voy a decir sí es para que tengas una identidad correcta. Cuando Satanás se te acerque y te diga: tú no eres nada, tú no eres nadie, no te toman en cuenta, aleluya, tu nombre nadie lo conoce, tú ni en tu país te conocen, tus hijos te han olvidado, aleluya, en tu iglesia eres alguien insignificante. Mírate al espejo y dile a Satanás: yo soy redimido por la sangre de Cristo Jesús, y esa es mi identidad. Mi identidad. Aleluya. Pero no solamente salvación es redención, es justificación. Dice Romanos capítulo 5 verso 1: justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es un mensaje de paz
para el pecador. Aleluya. Dios te declara justo a través de Cristo Jesús. Esa es la justificación. Dios nos declara justos y aceptos a través de Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué podemos entrar a la presencia de Dios libremente? Por la sangre que está sobre nosotros, la de Cristo Jesús. Hay un pasaje que me encanta cuando dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y el otro día se lo explicaba a un grupo de estudiantes aquí de nuestra escuela. ¿Sabes qué significa esto? Significa que cuando nosotros fallamos y merecemos el justo juicio de Dios, porque Dios es justo, el justo juicio de Dios, quien nos ha justificado se pone en pie y dice: Padre, yo sé que han actuado como injustos, yo sé que están actuando bajo la justicia humana, que es trapo de inmundicia delante de tu presencia, pero yo quiero decirte algo. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado abierto. Por favor, acuérdate que yo entregué mi vida por ellos y yo les he hecho justos delante de tu presencia. Oh, yo sé que su carne es débil. Yo viví dentro de ese cuerpo lleno de malicia, pero te puedo decir, te aman. Han aceptado mi sacrificio, están viviendo, aleluya, para que están creciendo, tratando de obedecer, tratando de amarte, pero son débiles. Pero por favor, en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Mira mis manos, mira mi cuerpo herido. Y es la razón por la que en vez de recibir juicio, recibes misericordia. Porque Dios nos ve justos a través de su Hijo Jesús. Qué hermosa es la justificación, hermanos. Qué hermoso es saber que sin merecerlo, Él nos hizo justos. Pero también salvación es una tercera cosa, y termino este segundo principio con esto: es reconciliación. Reconciliación. Dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Yo quiero decirte que a través del evangelio de Cristo Jesús pasaste de ser, mi querido hermano, de enemigo de Dios, amigo de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo. Éramos enemigos de Dios. Pero si yo no conocía a Dios, pastor, pero si yo no hablaba con Dios, pastor, pero si es que Dios, yo no tenía una relación con Dios, precisamente no la tenías porque eras enemigo de Dios. No conocías a Dios porque no te interesaba la amistad con Dios. Pero dice el apóstol Pablo, Dios nos reconcilió, nos atrajo otra vez, nos hizo amigos suyos a través de Cristo Jesús. Tú que dices, yo le caigo mal a todo el mundo, no tengo amigos. No, si tienes al mejor amigo de todos, tienes a Dios el Padre, y es tu amigo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Hay un tercer principio, y voy a brincarme un grupo de cosas porque quiero llegar al final. Este tercer principio, dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero después dice, primeramente al judío y también al griego. El evangelio no solo, hermanos, fue iniciativa de Dios. El evangelio no solo trajo al mundo la bendición de la salvación, redención, justificación, reconciliación, expiación de nuestros pecados y un grupo de cosas más. Yo quiero decirte, y esta es mi parte favorita de todo el versículo, cuando el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo, porque el evangelio de Cristo es para todos. Repite después de mí: el evangelio de Cristo
es para todos. ¿Qué hubiese sido de ti si este mensaje no fuese inclusivo e imparcial? El verdadero mensaje inclusivo es este. No es el que anda por ahí queriéndonos cambiar el nombre, el género, la identidad, el sexo. El verdadero mensaje inclusivo es el mensaje del Evangelio. Cristo Jesús murió por todo el mundo. Todos somos parte de esta bendición de la salvación. Ese era el problema del antiguo pacto. El antiguo pacto solo era para Israel. La promesa solo era para Israel. Ojo, en el plan original solo la nación de Israel estaba dentro, aleluya, del plan de Dios. Pero el apóstol Juan, uno de mis versos favoritos de toda la Biblia, capítulo 1, verso 1, y te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron. ¿Hay alguien aquí que haya recibido a Cristo? Dice, les dio el derecho. Escúchame, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todo aquel que ha creído y lo ha recibido, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que la gente no entiende del Evangelio. Y te explico por qué. Muchas filosofías. Comenzaba mi sermón hablándote de Carlos Marx. En toda filosofía humana, política, social, siempre hay un bando bueno y hay un bando malo. ¿No se han dado cuenta? ¿Verdad? Si los ricos no son los malos, son los malos los pobres. Si los morenos no son los malos, entonces son los malos los que no son morenos. Si los heterosexuales no son buenos, son los malos. Siempre en toda filosofía humana hay un bando de buenos y hay un bando de malos. Pero qué bendición saber que en el Evangelio ni hay buenos ni hay malos. Todo el que se acerca a la cruz de Cristo, no importa si eres hispano, si eres americano, si eres hombre, si eres mujer, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres inteligente, no importa si eres ignorante. Todo el que se acerca a la cruz de Cristo alcanza salvación y vida eterna. Este es un mensaje para todo aquel que cree. Fue el mensaje que recibieron aquellos pastores en Belén. Y a veces lo pasamos por alto. Cuando los ángeles aparecen, mi querido Joelito, aparecen en el cielo y le cantan a aquellos pastores. Dicen, he aquí os damos nuevas de gran gozo. Y ahí lo dejamos. Pero los ángeles dijeron algo más, que serán para todo el pueblo. La salvación es para todos. Para todos. Vino Jesús, un centurión romano, un gentil. Señor, sana a mi siervo que está gravemente enfermo. Jesús no dijo, es que eres gentil, es que esta salvación solo es para judíos. No vayas a mi casa, no soy digno de que entres allí. Pero yo creo que si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús se vira a sus discípulos y les dice, wow. Dice, ni en todo Israel, ustedes santurrones, ustedes religiosos de la ley, ni en todo Israel he hallado tanta fe. Mira al centurión y le dice, vete a tu casa y te va a ser hecho así como has creído. Un gentil. Llega Jesús a aquella región de Tiro y Sidón y se acerca una mujer sirofenicia, no judía, no de la nación de Israel, la del antiguo pacto, no. Se acerca una mujer sirofenicia, una mujer gentil, y le dice, por favor, mi hija está gravemente enferma.
Y Jesús, probando la fe, le dice: sí, pero es que no es justo darle el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer activa su fe, una gentil, y le dice: sí, pero yo sé que aún de la mesa de los amos caen migajas para que los perrillos coman. Así que yo sé que no tengo derecho, porque he entendido que has venido para ellos, pero yo sé que tienes poder. Por favor, haz algo. Y aquel Jesús amante mira a la mujer y dice: oh mujer, grande es tu fe. Una gentil. Pero ¿qué me dices de Simón de Cirene? ¿Qué me dices de Simón de Cirene? Aquel hombre de la región del norte de África, un gentil que venía regresando del campo de sus labores cuando Jesús está cargando la cruz. Y alguien toma a Simón de Cirene porque Jesús ya no podía seguir cargando. Y toman a este gentil y lo abrazan al maestro y a la cruz. ¡Qué privilegio el de este hombre! Yo no sé si tú eres capaz de entender el privilegio de este hombre. Los discípulos se fueron huyendo. Los discípulos abandonaron al maestro y un gentil carga la cruz con Cristo Jesús, diciendo esto: aleluya, diciendo esto: viene el tiempo en el que los gentiles exaltarán el nombre de Jesús en toda tribu y toda nación. Aleluya. Un gentil carga la cruz con el maestro. Cruz manchada en sangre. ¿Te has dado cuenta de eso? Cruz manchada en sangre. ¿Sabes qué significa eso? No sé si decirlo o no. No quiero sonar a herejía, pero lo voy a decir. Y usted, si no está de acuerdo, yo lo respeto. Pero la sangre de Jesús cayó sobre la piel de Simón de Cirene, un gentil. Queriendo decir esto: la salvación es para todos. Es para todos. Es para todos. Aleluya. Es para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Toda lengua, raza y nación. Dice Gálatas capítulo 3, 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es para todos. Es para todos. Es para todos. Así que no aceptes a esos judaizantes, fariseos de este tiempo, que te dicen que por ser mujer no tienes ministerio, no tienes llamado, debes quedarte en el ostracismo. No, di: Cristo murió por mí y sobre mí ha sido rociada la misma sangre que sobre ti. Por lo tanto, en el Evangelio todos somos uno en Cristo Jesús. No aceptes a esos judaizantes de hoy que te dicen que por tu pasado impío y horriblemente pecador no tienes derecho a predicar la palabra. Cristo murió por mí y en el Evangelio todos podemos servir a Jesucristo. No le hagas caso a esos judaizantes y fariseos de hoy que quieren limitar la obra que Jesús hizo por todos. El Señor nos necesita a todos porque Él nos amó a todos y nos salvó a todos. Todos. Y Jesús murió por ti, pero por mí, hermano. Si tú no sabes los errores que... No. Jesús murió por ti también. Pero por mí, ¿tú crees que algún día yo pueda predicar? Claro que puedes hacerlo.
Pero tú crees que un día yo pudiera el Señor bendecirme y llegar a tener un ministerio, poder servir, predicarle a la gente en la calle. Sí puedes hacerlo, porque es para todos. Para todos. Él murió por todos, para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Yo voy cerrando con la demostración del poder del Evangelio. Ya vimos que el Evangelio es iniciativa de Dios. Ya vimos que el Evangelio ha traído la bendición de la salvación, redención, justificación, reconciliación. Ya vimos que en el Evangelio todos estamos incluidos. Cristo murió por todos, y no como acaba de decir un líder religioso prominente en este país, que Jesús no murió por todos, solo murió por los predestinados. Eso no es lo que enseña la Biblia. Todo aquel que cree en Cristo puede ser salvo a través de su sacrificio. Cristo no murió por un grupo de gente. Eso es una mentira. Eso es incorrectamente, eso es teológicamente incorrecto. Eso es como decir que Dios escogió a una élite para salvarlo. No, todo aquel que cree en Cristo tiene la posibilidad de ser salvo a través de su sacrificio. Ahora, la demostración del Evangelio. ¿Por qué predicar el Evangelio? ¿Por qué Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para todos, judíos, griegos, mujeres, extranjeros, huérfanos, viudas, para todos. ¿Por qué Pablo está diciendo, estoy loco por ir a Roma a predicarles el Evangelio? Es que el Evangelio tiene demostraciones, querida iglesia, más allá de lo que podemos entender. Mira, te hago un resumen en 3 minutos para terminar. Llegan Pedro y Juan al templo de la Puerta la Hermosa. Está el Evangelio en su apogeo. Está el mensaje del Evangelio fresco. Ahora viene la demostración. Se encuentran un cojo pidiendo limosna y llegan 2 predicadores de Cristo, del Evangelio, y le dicen, no tenemos ni plata ni oro, pero hay algo que tenemos, que nos ha sido entregado, el mensaje más poderoso de la historia, en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y dice Lucas, y el que estaba cojo se puso de pie, se le enderezaron los tobillos y entró corriendo al templo glorificando a Dios. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Aleluya. Ahora hay un perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9. Hay un perseguidor, un hombre criminal. Odiaba a los cristianos. Odiaba el mensaje de Cristo. Aleluya. Y anda camino a Damasco para encarcelar a los cristianos, a los líderes, a los apóstoles. ¿Sabes con quién se encontró camino a Damasco? Con el Evangelio personificado. Se apareció Jesús, lo tumbó de su cabalgadura, lo dejó ciego y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Aleluya. Y después de un proceso de ceguera, aquel hombre, aquel anciano que llegó y oró por él y le dijo, Señor, pero ¿cómo me vas a enviar a orar por ese criminal, por ese enemigo? Y Dios le dice, no, es que tú no sabes, es que yo le voy a demostrar a este Saulo cuánto hay que sufrir por este mensaje, cuánto hay que pagar por este mensaje, los sufrimientos de Cristo manifestándose en sus discípulos. Y después Saulo, de perseguidor, se convierte en luminaria, en antorcha del Evangelio. Y te he hablado de estos 2 ejemplos para decirte, la demostración del Evangelio es poder sobrenatural de Dios en el cojo. Pero también te he hablado de Saulo para decirte, el poder del Evangelio es el único que transforma enemigos en luminarias de Cristo Jesús. Es el Evangelio el único que transforma. Llegamos a Hechos 16 y hay 2 historias aquí. Llega el apóstol Pablo a la ciudad de Filipo.
y están predicando y se aparece una niña que comienza poseída por un espíritu satánico de adivinación a decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Y no lo hacía porque estaban alabando y estaban reconociendo, lo hacían para molestar. Era una expresión de burla de Satanás a través de aquella niña. Y dice el capítulo 16 que Pablo se vira y le dice: en el nombre de Jesucristo, sé libre y déjala. Y dice que aquella niña fue libertada en el acto, porque el poder del Evangelio no solo es demostración sobrenatural, no solo transforma vidas, el poder del Evangelio detiene el poder de las tinieblas. Detiene el poder de las tinieblas. Y te digo esto, mi esposa y yo somos testigos de eso. Yo no sé si ella se acordará. Nosotros en La Habana, en el último tiempo que vivimos allí, vivíamos, los habaneros que hay aquí me van a entender. Vivíamos en un municipio en La Habana llamado Arroyo Naranjo. Y en Arroyo Naranjo hay un barrio que se llama La Guinera. Ya el nombre se los digo todo, ¿verdad? La Guinera es conocida en La Habana como el barrio de más alta criminalidad, delincuencia. Mi esposa y yo fuimos testigos de varios apuñalamientos frente a nuestra casa. Fuimos testigos de varios asaltos frente a la puerta de nuestra casa. Pero nunca, ni ella, ni mis hijas, ni yo fuimos tocados. Los mismos delincuentes nos cuidaban, los mismos delincuentes nos protegían, porque eso hace el poder del Evangelio. Pero te digo esto, mira esto, escúchame. Si tú crees que eso es lo único, escucha esto. Hay otra cosa por lo que La Guinera es conocida en La Habana, y es por el alto índice de brujería y santería que hay en ese barrio. De hecho, te digo esto: cuando tú entrabas a mi casa, nosotros teníamos un pequeñito apartamento en un segundo piso. Teníamos que entrar por un pasillo, caminar más o menos una distancia como esta, y de ahí subir una escalera para entrar a nuestra casa. El problema es este: cuando tú entrabas por ese pasillo, al final había como especie, yo no me atrevo ni a decirle casa a eso. Eran 4 paredes hechas con cualquier material y un techo de cualquier material. El problema es que ahí dentro vivía la santera más conocida y peligrosa de toda La Guinera. Era mi vecina, vivía en el patio de mi casa. Fuimos testigos muchas veces de las fiestas, todas las semanas. Más de 100 personas vestidas de blanco, llenas de collares de brujería, entraban por el pasillo de mi casa a celebrarle culto a Satanás. Ahí estaban tocando tambores, invocando a los demonios. Muchas veces mi esposa y yo, en nuestro apartamentito, escuchábamos a la gente gritando bajo el efecto de los demonios, gente revolcándose en el piso. Teníamos que tirarnos a orar, teníamos que poner música de adoración para apagar aquellos tambores infernales. Pero un domingo, mira el poder del Evangelio. Un domingo, día de San Lázaro, una de las fiestas de santería más conocidas en mi país. Cayó domingo, mi esposa quedó en casa con mis hijas y un pastor, amigo mío que vivíamos ahí en la zona, nos fuimos al templo de Infanta y Santa Marta. Me tocaba predicar ese domingo a la iglesia. Después de la prédica salimos, buscamos un transporte y regresamos a casa. Cuando yo voy acercándome a mi casa, escucho el sonido de los tambores y una cantidad de gente entrando por el pasillo de mi casa, cargando gallinas, palomas, chivos, ovejas, gallos, de todo tipo de animales para ser sacrificados a los demonios. Y cuando me voy acercando, me dice el pastor, amigo mío: wow, hoy sí tenemos fiesta ahí, que el Señor nos guarde. Comencé a orar, le dije: Señor, acabo de predicar tu palabra, acabo de predicar tu evangelio. Tú me has dicho en la palabra que tú estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te voy a pedir, Señor, que por favor tú anules todo tipo de manifestación demoníaca, porque allá arriba viven tus hijos, viven tus siervos. Mírame, espérate.
Escúchame. Cuando nos enfrentamos al pasillo y miré, habían más de 100 personas poseídas por demonios, moviéndose de un lado a otro, echando sangre por todos lados. Dicen ellos, montados por muertos. Son demonios gritando. Era un desenfreno. Y cuando ella me vio, yo creo que los demonios le dijeron, atácalos. Se levantó del piso. Tenía unos pelos así. Yo no sé por qué el diablo pone a la gente tan fea. ¿Verdad, Orlando? ¿Verdad? Tú siempre ves a los cristianos, ¿verdad, mami? Tú siempre ves a los cristianos bien vestidos, ¿verdad? No tenemos que ser ricos, ni usted tiene que andar con un traje de Macy's, ni nada, no. Usted, de allí de la Goodwill, en Cuba decimos trapichopi. De allí de uso, usted se compró un trajecito digno y usted viene perfumadito, limpiecito, ¿verdad? Los cristianos siempre andamos bien vestidos. Yo no sé por qué el diablo pone a la gente tan fea. Toda aquella, todo parecido. Ustedes han visto las escobas cuando se barre y se gastan, que se erizan. Así era el pelo de esta mujer, toda sudada, ojos rojos, casi negros. Muy pocas veces había visto yo una posesión como esta. Ojos rojos casi negros, aquellas uñas largas, cuerpo engarrotado. Se levantó y venía así sobre nosotros. Pero el poder del evangelio se manifestó. Aquel pastor y yo miramos a aquella mujer y los dos a la misma vez, no sé, fue algo divino. A la misma vez hicimos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, detente donde estás. Aquella mujer cayó hacia atrás y siguió revolcándose en el piso. Y cuando nos acercamos a ella, quedó tranquila. Yo la miré y le dije, te levantas y regresas a tu casa y me terminas esta fiesta. Se lo dije con autoridad. Esa es la autoridad del evangelio sobre principados, sobre potestades, sobre los demonios, sobre Satanás. Es la demostración del evangelio. La demostración del evangelio. Subimos las escaleras. No más fiestas, no más tambores. Recogieron las gallinas, los gallos, los chivos, y de uno a uno en fila salieron por aquel pasillo. Yo me asomé por la ventana y comencé a reírme, no burlándome. Comencé a reírme de decir, wow, es verdad lo que dice la escritura. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Es el poder del evangelio. Es el poder del evangelio. Te hablo del último ejemplo y termino. Esta liberación de la niña de Filipos trajo una consecuencia. Aquellos que obtenían dinero por el espíritu en esta niña fueron y acusaron a los apóstoles y los pusieron en una cárcel. Y allá están Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, allá escondidos, prisioneros, cepos en los pies, en las manos. Y tal parecía que el evangelio ha terminado. Los predicadores están prisioneros. Pero es que como que el evangelio, como te dije, no es una circunstancia. El evangelio es una persona. Y esa persona dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Allí en la cárcel estaba Cristo Jesús también. Y dice Pablo, cantemos unas canciones. Si fuesen sido mexicanos, tal vez hubiesen dicho, echémonos una ronda, ¿verdad? Vamos a echarnos, ¿verdad? Cantemos, vamos a cantar unos coros. Y comienzan los siervos de Dios a cantar. Y el poder del evangelio se manifiesta. El poder de la persona de Jesús se manifiesta. Y dice que la cárcel comienza a temblar. Las puertas se abren. Las cadenas se caen. Porque te digo algo. El evangelio no solo se demuestra con poder sobrenatural. No solo el evangelio, aleluya, se demuestra transformando vidas. No solo el evangelio es poder contra Satanás. El evangelio es protección
sobre aquellos que se han acercado a Cristo Jesús. Las cadenas se abren, aleluya, las puertas, las cadenas se caen y el carcelero se va a matar. Dice Pablo: oye, no te hagas nada porque todos estamos aquí. Acto seguido el hombre llega y dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el mensaje de Pablo no fue: te daré 3 pasos para que dejes de fumar, te daré 5 pasos para que dejes de ser un adulto. El mensaje del evangelio fue dicho claro y directo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. A lo mejor tú no lo sabías. A lo mejor tú no lo sabías. Pero esa noche nació en aquella cárcel, bajo el poder del evangelio, la iglesia de los Filipenses. ¿Viste? Esa noche, aquel hombre que fue salvo fue uno de los pioneros de la iglesia amada por el apóstol Pablo, la iglesia de los Filipenses. Yo termino con esta pregunta: si Dios es el mismo, escúchame, Marisolilla, si Dios es el mismo, si el sacrificio de Dios está vigente, si el respaldo del Espíritu Santo es el mismo, ¿qué le está faltando a la iglesia del siglo XX? 22, no sé. Si Dios es el mismo, si el sacrificio de Cristo sigue estando vigente y si el Espíritu Santo de Dios es el mismo, te hago una pregunta: ¿qué le está faltando entonces a la iglesia del presente que no vemos señales y milagros? Yo tengo una respuesta para eso. Dios solo respalda la predicación del evangelio. Por lo tanto, regresemos a predicar el evangelio y veremos señales y maravillas. El problema es este: Jesús ha sido expulsado de nuestros púlpitos. El problema es este: el mensaje a los pecadores ha sido quitado y borrado de nuestros púlpitos. Te digo esto: el mensaje de la Biblia, como se ha estado predicando estos últimos domingos, ha sido cambiado por historias personales para tratar de enamorarte. Pero yo te digo esto: cuando la iglesia predica el evangelio y el nombre de Jesús es levantado, las señales se manifiestan. Oh, el poder de Dios se manifiesta. La gente procede al arrepentimiento, porque es solo Jesús y es solo el mensaje del evangelio. Regresemos a hablar de Cristo. Dejemos de hablar de nosotros. Tú no puedes salvar a nadie, tú no puedes cambiar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie, pero Cristo sí puede hacerlo. Ese es el mensaje de la iglesia. Concluyo. 1 Corintios capítulo 1 verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, di conmigo, es poder de Dios. Dale un aplauso al Señor en esta mañana.